Así que usted debe de saber que Jesús es la razón por la que estamos aquí. Para que no haya pleito y problema, usted debe ocupar su lugar. Sencillo. El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 14 y dijo: porque el que come no critica al que no come, y el que bebe no critique al que bebe. Este asunto es que cuando nos dejamos quitar el enfoque de Jesús, nos ponemos a ver que la persona que no lo hace a mi manera lo está haciendo mal. Este asunto que es Jesús y punto. Este asunto es que debe de, Dios mío, es que no lo debe hacer igual que tú, es que debe adorar a Jesús. La gente tiene que entender que Jesús tiene que revelarse. Y Dios me decía allí cuando estaba allí orando, es que hay personas que se le han secado las lágrimas, pero su presencia va a provocar que empiecen a llorar, no por problemas, no por problemas de soledad y de abandono, van a llorar por su presencia. Hay gente que se acostumbró a llorarle al hombre, se acostumbró a llorarle a problemas, se acostumbró, Dios mío, porque lo abandonaron, porque le fallaron, porque lo traicionaron. Pero Dios te va a hacer llorar por su presencia. Hay gente que nunca ha derramado una lágrima por su presencia, pero Dios te va a hacer que por su presencia empieces a llorar. Porque llegaban momentos que yo decía: Dios mío, quizás no voy a llorar una lágrima más porque la gente no sabe. Y yo le decía al Señor: pero cuando ya como que se me secaron. Y a veces cuando sentía la presencia de Dios en la iglesia decía, pero me provocaba llorar y no me salía una lágrima porque he derramado demasiada. Pero la gente no sabe eso, y no es su responsabilidad tampoco que lo sepa. Este asunto es que cuando yo ahora empecé a sentir la presencia de Dios allí, empecé a llorar. Es que usted tiene que estar convencido que al que usted le debe derramar lágrimas se llama Jesús. Al que usted le debe llorar se llama Jesús, no a lo que le pasó. Porque Dios mío, hay muchas personas que Jesús le hizo milagros en la Biblia y no se conoce ni siquiera el nombre de ellos. Nosotros sabemos la mujer sirofenicia, nosotros conocemos como sanó a muchas personas que ni siquiera se menciona su nombre. ¿Por qué se conocieron esas personas? Por el milagro que Dios hizo en ellos. Es que como Dios me dijo hace mucho tiempo, y esa palabra me marcó, que tú vas a ser conocido no por lo que te pasó, sino por el milagro que Dios operó en ti. Es que ya no vas a dejar de ser conocido por lo que te pasó, lo que te marcó. No, mira ese fulano, sí, ese para el cojo, ese lo conocen porque cojea. No, me van a conocer por el milagro que Dios va a completar en mí. Porque dice Filipenses 1:6, porque Él va a completar lo que terminó. Porque cuando Dios comienza es porque terminó ya. Solo es parte de un proceso. Necesitas que se complete solamente. Pero no es sencillo. Mira, yo ni he saludado. Aleluya. Santo. Es que usted va a ser conocido no por lo que... Yo no sé si usted me está entendiendo. La mujer cananea le dijo a Jesús que su hija estaba siendo atormentada por un demonio. Y Jesús le dijo: el pan de los hijos no se lo podemos dar a los perrillos. Y ella dijo: aún de las migajas que caen de la mesa los perrillos comen. Es decir, que esa mujer arrebató su milagro, pero nunca se conoce su nombre. Es que no es importante que se conozca el nombre cuando lo que Dios hizo, que transformó su vida y le hizo el milagro. Entonces no se tiene que ni siquiera mencionar su nombre, sino el milagro que Dios operó en ella. Aleluya. Porque lo difícil de esto no es ni el principio ni el final, es el medio. Porque al principio quizás usted está gozoso, muy efervescente, muy gozoso, pero ya llega el medio cuando usted se cansa. Llega el momento ya cuando quizás en un momento de celebración todo el mundo empieza a felicitarte, empieza a darte regalos, empieza a decirle: wow, qué bien te ves, wow, me gozo contigo lo que Dios está haciendo. Pero cuando se van, ¿qué sucede?
Es cuando llega el momento del luto, cuando tu casa está llena de muchas personas, tu familia no dejan de llamarte, pero cuando pasa ese momento, cuando ya nadie empieza a llamarte, ese es el medio. Y es ahí donde Dios se te revela. No es en el principio, no es en el final, es en el medio donde necesitas una fuerza que no proviene de un brazo de hombre, proviene de la fuerza que solamente la da Dios. Aleluya. Y Dios me dice que hay personas aquí que están en el medio. Dicen, pero yo no empecé ahora. Y otros dicen, pero no ha terminado. Estás en el medio donde Dios se te va a revelar. ¿Sabe qué quiere decir un momento difícil? ¿Qué sabe qué quiere decir una prueba? ¿Sabe qué quiere decir un momento de angustia? Ese es el lenguaje de arriba para decirte, quiero hablar contigo, me quiero revelar a tu vida. Deja de mirar para los lados, deja de distraerte, porque quiero hablar contigo. Porque de otra manera no les vamos a prestar atención. Cuando las personas se ponen pensativas, cuando la gente analiza su vida, cuando hay un momento duro, difícil, es que en el medio es que Dios se revela. Porque lo que Él dijo al principio, cuando Él lo dijo, ya se hizo, se formó. Pero en el medio donde ya, a veces si alguien estaba ayudándonos, nos estaba empujando, pero ya falta ese empujón, es allí donde Él se revela. Es por eso que Isaías 61 dice, porque el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para. Por esa palabra nosotros no la entendemos. ¿Sabe por qué? Porque pensamos que es una unción de un aceite. Y el que me ha escuchado predicar sabe que yo he hablado mucho de aceite, de unción. Pero esa unción que habla Isaías 61, usted lo busca, porque el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para. Esta unción no es un aceite que le untaron a Isaías. Esto no es un cuerno de aceite que lo bañaron a él. Es una posición de autoridad. ¿Para qué? Para sacar a la gente de prisiones de oscuridad donde está su alma. Dios mío, para vendar a los quebrantados de corazón, para restituir a la gente que estaba en ceniza, traerle gozo. Al que tenía angustia en su espíritu, traerle un manto de alegría. Dios mío, y serán plantíos del Señor. ¿Qué quiere decir plantíos? Que te van a sembrar junto a corrientes de agua, que vas a dar tu fruto a su tiempo y tu hoja no va a caer. Porque la unción de que habla Isaías 61 no es una unción de aceite, porque la unción de Isaías 61 es que a todo el que esté roto lo vas a reparar. Es una autoridad para levantar a todo el que esté cabizbajo. No es una autoridad para sobresalir, es una autoridad para enderezar todo lo que estaba torcido. Eso habla Isaías 61. Y por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer. Aleluya. Dígale al que está a su lado esta palabra: lo veré cuando lo crea. No, pero usted tiene que, por lo menos, antes de decir esa frase, llenarse un poco de fe para que usted crea esa palabra. Lo veré cuando lo crea. No es que lo voy a creer cuando lo vea. No. Yo lo voy a ver inmediatamente que lo crea. Es por eso que si tú creíste, ya lo estás viendo. Estás en el medio. Necesitas que se materialice el milagro, porque inmediatamente dijiste que yo lo creo. Es que ya lo puedes ver. Ya lo puedes ver. Aleluya. Cuando hablaba de eso, cuando las personas se van, se acaban los festejos o se acaban los pésames,
de la multitud. Pero yo recuerdo que en el libro de Números capítulo 22 dice que cuando Balaam quería maldecir al pueblo, entonces lo bendijo 3 veces. Dijo que yo veo a Israel habitando en soledad. Eso dice Números 22:9. Eso no es el mensaje, pero búsquelo y léalo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando habla de que Israel va a habitar allí en soledad o solo, es que no va a necesitar del estado de ánimo de su vecino para servir a Dios. Es que no va, escúcheme, es que tú no vas a necesitar ya que te estén empujando para servir a Dios. Una vez que Dios te revela en el desierto, lo vas a servir por plenitud, lo vas a servir por agradecimiento. No sé si usted me está entendiendo. Aleluya. Lo veré cuando lo crea. Y hoy estamos celebrando el manto de alegría, lo que es la fiesta también del Señor, Shavuot, que quiere decir fiesta de las semanas, traducido del griego, que es Pentecostés, porque penta en griego es 50, y se hace un conteo desde la última noche de la Semana Santa, como nosotros la conocemos. Se cuentan 49 días y al día 50 entonces es la fiesta de Shavuot, de Pentecostés. Así que, si usted no lo sabía, su fe va a ser de la misma calidad de la palabra que lo produce. Me parece que lo dije en otro, lo va a decir en dominicano. Tu fe estará al nivel de la palabra que tú escuchas. Es por eso que el apóstol Pablo escribió: porque la fe viene por él y el oír la palabra de Dios. Es decir, que si usted vive escuchando palabra de Dios, así mismo va a ser su fe. Entonces, ¿de qué estamos llenos? Así será nuestra fe. Aleluya. Éxodo capítulo 17 verso 8 dice de esta manera: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Dígale que está a su lado Refidim, o repítalo. Refidim, terminando en M. Cuando la comida está buena. Saludamos a todas las visitas que tenemos el día de hoy. Dios tiene palabra para su vida. Un servicio completo de adoración para usted. Y las personas también que están conectadas a través de la transmisión, reciban palabra del Señor. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Refidim, dígalo, repítalo de nuevo para que se grabe esa palabra. Refidim. Dice el verso 11 del mismo capítulo 17 de Éxodo: y sucedía que cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Déjeme decirle que donde Dios te permite llegar es porque todo Él lo hace con un propósito. Los pasos que usted da no son pasos al azar. Él lo hace con un propósito. No importa el papel de regalo que venga envuelto, Él todo lo hace con un propósito. ¿Y por qué estamos leyendo esta mañana que vino Amalek, peleó con Israel en Refidim? Y sucedía que cuando Moisés levantaba los brazos, ganaba Israel, y cuando él se cansaba, lo bajaba, ganaba Amalek. Es que cuando usted va y estudia el significado de la palabra Refidim, significa extenderse. Escuche,
Moisés en la Biblia sabía lo que estaba haciendo por inspiración divina, porque al momento de él levantar los brazos, el lugar donde estaban pisando sus pies era lo que significaba extenderse. Voy más despacio para que me entiendan. Refidim significa extenderse o apuntalar. Y el hecho de Moisés estar levantando los brazos era el significado del lugar donde él estaba. Aunque estaba en una guerra, sabía que el lugar era propicio para él levantar los brazos. No tenía ni siquiera que agarrar una piedra, no tenía ni siquiera que agarrar una espada, agarrar una flecha. Tenía solamente hacer lo que significaba el lugar donde él estaba, que era extenderse. Vamos más despacio. Hay escenarios, hay momentos que vamos a vivir que no vamos a entender lo que estamos viviendo. Y quizás nos pase la vida entera y nunca vamos a entender cosas que no sucedieron, ni con nosotros, ni con una ciudad, una familia. Nunca la vamos a entender. Pero quizás Dios no quiere que tú entiendas situaciones, sino quiere que entiendas el lugar donde tú estás. Porque el lugar donde tú estás quizás es la manera que Dios te quiere abrir los ojos para que te extiendas. El pueblo de Israel salió de Egipto, se quedó Faraón y todos los egipcios en el mar. Luego vino Amalek en el desierto. Pero lo impresionante de esto es que Dios le dice a Moisés: dile a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Este asunto es que cuando Israel empezó a celebrar fiesta, ellos no estaban cómodos celebrando fiesta en un desierto. Entonces imagínese, si fuera por una inspiración humana de ellos celebrar fiesta, quizás no era el momento para celebrar ninguna fiesta, porque el escenario no estaba para celebrar fiesta. Estaban siendo perseguidos primero por los egipcios, luego por Amalek, y Dios les dijo que le celebren fiesta en el desierto. Es que no importa el escenario donde nosotros nos encontremos en nuestra vida, tenemos que celebrarle fiesta al Señor. Porque la fiesta no es por el motivo que nosotros servimos al Señor, sino que el servicio de nosotros es lo que provoca una fiesta. Escúcheme. Hay gente esperando. Escúcheme. Hay gente esperando el momento adecuado para hacer el sancocho. Un ejemplo, hablando dominicano, porque imagínense, no puedo hablar de otra cosa. Hay gente esperando y cuando suceda y haciendo planes, pero nunca hace una celebración en el medio. Esto recuerda un mensaje que predicaba la pastora que se llamaba como haz tu propia fiesta o invitados a la fiesta. Yo lo recuerdo. ¿Usted recuerda? Pero es que le estoy diciendo, usted inició quizás un proyecto muy gozoso y todo, pero llega el momento de la mitad del camino, cuando quizás usted empezó con mucho power, empezó como muy motivado, pero llega a la mitad quizás donde usted ponga en dudas aún sus capacidades. Y usted dirá, pero verdaderamente yo debía hacer esto, verdaderamente yo como que me apresuré. Es que es ahí en el medio donde tú no necesitas quizás un consejo humano. Quizás en algún momento es necesario. Necesitas es encontrarte con Jesús, porque Él es el motivo de lo que empezaste al principio y lo que se va a materializar al final. Necesitas la ayuda de Él para seguir en el medio. En una ocasión, el apóstol Pablo están en una barca y vino una tempestad llamada Euroclidón, un ciclón, un huracán en el mar. Pero se le apareció un ángel y le dijo: ten ánimo, porque ninguno de ustedes va a perecer,
Solamente la nave o el barco es lo que va a perecer. Es por eso que hay momentos que vivimos en la vida y pensamos que llegará el momento que quizás el Euroclidón que se levantó es tan fuerte que pensamos que vamos a perecer. Pero hay un ángel que Dios mandó para decirte en esta mañana: ten ánimo, no vas a perecer. Necesitas entender el momento en tu vida que estás viviendo, y es que te vas a extender. Aunque venga Amalek a herirte en la retaguardia, aunque venga Amalek a perseguirte, te tienes que extender. Es por eso que Moisés no tiró ni una sola piedra. Él sabía que solamente extendiendo sus brazos estaba parado en el lugar donde significaba extenderse. Dios mío, ¿dónde estás parado tú en esta mañana? Estás parado en la palabra que Dios me dio, que me dijo que persista, me dijo que tenga ánimo. No sé si usted me agarró. Cuando el pueblo llegó a Refidim, eso es prácticamente como al pie del monte Sinaí, del desierto de Sinaí. Y cuando llegaron allí a Refidim, llegaron a un lugar donde serían extendidos, donde serían apuntalados. Pero ¿qué quiere decir eso? Es que iban a ser consolidados por Dios mismo. Quizás el escenario donde estamos viviendo ahora en la actualidad no es el que se vea más para ser consolidado por Dios. Quizás lo que se está viviendo a nivel nacional, quizás no es un asunto de paz, sino es un asunto como de guerra, de miedo, de persecución, que ya la gente no puede salir tranquilo a las calles, que dependiendo del lugar donde tú estés serán las amenazas. Entonces ese escenario es como predicaba la pastora ayer en una iglesia, decía: es el escenario preciso para un avivamiento. Pero se necesitan valientes que se paren a hablar contrario a lo que dice el mundo y lo que dice el sistema. Todo el mundo dice miedo, pero la palabra dice: porque tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti será vista mi gloria. Mire, yo le voy a decir esto, la gente no lo sabe. Cuando nosotros nos íbamos a mudar a este local, esto parecía un aeropuerto para donde estábamos. Y los retos que teníamos que tomar. Así que ese sustico dominicano que usted le da cuando se dice algo, bote eso, que después le haremos los cuentos entonces y los testimonios. Cuando nos íbamos a mudar a este local, recuerdo que una persona llegada me sentó y me dijo: no, que yo escuché el lugar donde ustedes van a estar ahora, que no sé qué tiempo era que parecía que faltaba para nosotros mudarnos aquí. Creo que ni contrato ni nada se había hecho. Y dijo: y es verdad. Y empezó a hacerme una historia de todas las contras y males que tenía este local. Y empezó a tratar de convencerme y hasta poner en duda que si era obedeciendo a Dios que íbamos a venir a este lugar. Y no lo digo mal por la persona, sino porque el escenario donde tú estés tienes que aprender a leerlo. Porque Pedro, un discípulo amado de Jesús, le dijo: maestro, no muera. Pero él le dijo: apártate de mí, Satanás. No es que era Pedro, era Satanás, sino que no era el momento para decirle que no muera. No importa. No es que esa persona se constituyó en enemigo mío, no. Pero había algo. Y empezó a decir: oh, que esto y eso paga tanto, y este local, eso nada más es un salón, eso tiene, y diciéndome que no hay tipo de desahogo ni nada. Pero para nosotros era un reto, pero era obedeciéndole a Dios una palabra. Es por eso que cuando Dios a usted le habla en su principio, cuando esté en el medio, quizás llegarán personas a tratar de convencerlo en lo humano y a tratar de que usted razone de que es verdad, de que no debería dar ese paso gigante. Pero déjeme decirle que no es lo que la persona diga, por más intención buena que tenga. Usted tiene que obedecer a Dios independientemente de lo que diga el ser humano. No es que usted entonces
desautorice o no tome en cuenta las palabras de consejo que le den, sino que usted esté convencido de la palabra que Dios le dio. Es por eso que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 escribió y dijo: por lo demás estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni lo alto ni lo bajo, ni lo profundo, ni principado ni potestades podrán separarme del amor de Dios. Cuando dice estoy seguro, usted sabe lo que él estaba diciendo: estoy convencido. Es muy difícil, para no decir imposible, que a una persona lo hagan cambiar de opinión cuando esté convencido de algo. Es por eso como dice una frase por allí, que hace muchos años, cuando yo la aprendí, me cambió la vida. Y dice que con palabras nos pueden conquistar temporalmente, pero con los hechos nos ganan o nos pierden para siempre. Es que no importa las palabras que la gente nos diga, que nos den porras, que nos alienten y nos digan sigue así, pero sus hechos, entonces si dicen lo contrario a sus palabras, entonces yo voy a cerrar mis oídos, porque ¿qué ha conquistado a alguien para decirme que no obedezca a Dios? Me dejaron solo ahí. Así que yo le traje una inyección a usted en el medio. Eso es lo difícil, porque usted sabe lo que duele partir de esos temas. Prácticamente eso no se puede hablar, pero duele más una separación, una partida de este mundo. Es dependiendo qué tan aferrado esté tu corazón a las cosas de aquí. Cuando la persona esté convencida que su corazón no debe aferrarse a nada material, como que diga como Job: Dios me dio, Dios quitó, sea su nombre bendito. Entonces vas a empezar a disfrutar más la presencia de Dios. No importa aún las amenazas que hayan, que hay que invertir más en seguridad ahora en los locales, en nuestras casas, porque esta delincuencia se ha levantado como quizás nunca antes. ¿Y quién estará detrás de todo esto? Y la gente preguntándose y leyendo los periódicos y buscando en YouTube: ¿y qué es lo que vamos a hacer? ¿Y qué va a hacer República Dominicana? Y la gente que no vive en el país dirán: ¿y cómo viven ellos? Pero uno que vive aquí, uno sabe que se vive. Pero después acá. Pero escuche, entonces la persona entra en un pánico y entra en un asunto que esa ola es lo que hace que lo envuelve, y solamente hablan de eso. Y cuando Pablo estaba allí en esa barca, me imagino todos los demás tripulantes estaban allí y estaban temerosos y diciendo: vamos a perecer. Y Pablo le dijo: tengan ánimo, porque ninguna vida se va a perder de este barco. ¿Por qué? Porque vino un ángel y me habló. Escuche. Cuando vino esa tempestad, quizás lo que, si yo fuera Pablo, yo quisiera es que se desaparezca el ciclón y que no me diga la palabra, que tengas ánimo. No, porque Dios muchas veces quiere probar nuestra reacción cuando nos da una palabra. ¿Qué sucede en el medio cuando Él nos dijo la palabra? Recibí, fue a la iglesia, muy poderoso, pero ¿qué sucede cuando se acaba la fiesta mañana? ¿Qué sucede cuando quizás no reciba el saludo que estaba esperando? ¿Qué va a suceder conmigo? Es porque Dios es Dios en el principio, en el medio y en el final. Pero quizás nosotros no somos los mismos en el principio, en el medio, ni en el final. Pero Él quiere que permanezcamos siendo los mismos cuando nos dio algo, una palabra, en el medio y en el final. Es por eso que todas las cosas que vamos a vivir van a venir disfrazadas para que podamos permanecer en la palabra que Él nos dio. ¿Puedo decirle algo? Génesis capítulo 1 dice
en el verso 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pero cuando usted lee cronológicamente la escritura, en el día cuarto Él creó las dos grandes lumbreras, una llamada sol y otra llamada luna. Pero si Dios dijo al principio, sea la luz, ¿por qué entonces luego está la creación de las grandes lumbreras del sol y la luna? ¿Puedo decirlo? ¿O vuelvo a ese pedazo y seguimos predicando? Es que hay una luz más poderosa que el mismo sol. Escuche. La palabra dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Lo primero que Él creó fue la luz, pero luego están las grandes lumbreras de sol y luna. Y este asunto es importante, que la fiesta que se les celebra hoy, que allá en Éxodo capítulo 19, cuando está todo el pueblo a la orilla del monte, y entonces Moisés subió al monte Sinaí, empezó el pueblo a ver, escuchar los rayos, a ver todo el asunto, lo estruendo que sucedía arriba. Y la palabra dice que Moisés subió a la oscuridad donde estaba Dios. Entonces cuando salían todos esos rayos, es que cuando usted ve que la palabra dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, es que Dios tenía que hacer algo para darle a la humanidad lo que Él hizo allá en el principio. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Qué luz Él hizo al principio que no se había revelado? Este asunto es que la luz que Él dijo al principio que no se había revelado es lo que usted y yo conocemos como la Biblia, la palabra. Lo primero que Él hizo fue la palabra para que alumbre tu camino. Escúcheme, no se emocione todavía. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando Moisés sube al Sinaí, que lo que conocemos que fue que Dios le entregó los 10 mandamientos, es que cuando Él bajó, el pueblo vio toda esa luz, se emocionaron por la luz. Pero cuando Moisés bajó, luego de los 40 días, el pueblo se hizo una imagen, un becerro de oro. Quizás como pasó conmigo, quizás Dios se me reveló, me dijo algo, me dio una palabra, pero cuando estaba en el medio, entonces el pueblo de Israel estaba entre Egipto y el Sinaí. El medio es Refidim. Cuando estaban en el medio, entonces dejaron de ver la luz, dejaron de mirar al monte, porque no estaban viendo a Moisés. ¿Dónde está Moisés? Moisés estaba allá arriba, pero hicieron un becerro de oro. Cuando Moisés bajó con la luz en las dos tablas, dice la palabra que se incomodó y las rompió, porque el pueblo dejó de ver la luz. Estaban viendo a Moisés, no estaban viendo a la luz. Cuando Moisés baja de allí, rompe las tablas. Y luego Dios tiene misericordia, y más adelante, luego, entonces le da otras tablas. Pero nosotros lo conocemos como tabla y 10 mandamientos. Pero ¿qué le entregó el Eterno a Moisés? ¿Eran necesarias tantas páginas para 10 mandamientos? Él le entregó el contenido de la vida del ser humano. Lo que ocurrió allí en Sinaí fue que le entregó el contenido de la vida feliz del ser humano. Porque usted puede tener dos personas, una persona muy pudiente, una persona no tan pudiente, pero el mismo diagnóstico. Porque el contenido del alma feliz está en la luz de la palabra. Hay una película llamada Soul, se llama Alma, de Disney, que es animada de niños. Cuando usted ve que el protagonista, el pianista, es un jazzista profesional, un máster en el piano, primo de Beethoven. Cuando él está allí, su sueño es tocar un gran concierto con una artista. Y si usted le presta atención a esa película, se va a dar cuenta que cuando llegó el momento que tocó con ella, y como que él dijo, ya, y esto era.
Porque el propósito en la vida no es alcanzar una meta o alcanzar tocar con el artista más sobresaliente. El propósito en la vida es entender tu diseño y vivir de acuerdo a la que es la palabra, que es la luz. Se escuche como se escuche, pero ese es el verdadero propósito del ser humano, que donde quiera que la palabra alumbre, él pueda ir caminando. Porque hay personas que están conscientes y saben que si la Biblia alumbra su vida, va a salir se va a salir a la luz muchas cosas que ellos no quisieran que salieran. Me metí en problema ya. ¿Quién me mandó? Entonces, cuando lo que sucedió allí en Sinaí es que Dios le entregó a Moisés y al pueblo el diseño de la vida del ser humano, que es la palabra. Es por eso que no se entiende Génesis capítulo 1. Dijo Dios sea la luz, pero ¿dónde está esa luz? Esa luz está en la palabra, que una vez empieza a alumbrar cuando la empiezas a leer. Y Fares Barrera le llama que esa luz es por dimensiones, que cuando la empiezas a leer tiene una dimensión, pero cuando la empiezas a entender tiene otra dimensión. Cuando se te revela, entonces tiene otra dimensión. Porque lo que pasó con el profeta Samuel no fue porque Ana hizo un pacto con Dios. No. El asunto con Samuel fue que cuando lo dedicó al templo, dice la palabra, que la palabra no le había sido revelada. Llegó el momento que la palabra se le reveló. Y usted sabe que es dedicarle un hijo al Señor. Que Samuel no fue cualquier profeta, fue el primer profeta en ungir al rey de Israel. Es decir, que cuando usted le hace una promesa al Señor, no importa la situación que estés viviendo, no importa que los demás piensen que usted está loco, está perdiendo el tiempo, cuando llegue su Samuel, entonces será para ungir a los reyes. Dios mío, no soy para estar discutiendo en un salón, en una barbería, lo que está pasando en el país. No, yo soy para traer luz, para ungir a los próximos reyes, a los próximos profetas, para despertar a los próximos pastores. Que eres luz. No para tratar de convencer a otros seres humanos con tus conocimientos. Es que la palabra lo tiene que convencer. ¿Qué hace que la persona no sea convencida? Que la gente no viva de acuerdo a lo que predica. Ahí es donde está nuestro problema. Cuando la gente no vive de acuerdo a lo que dice, entonces la gente mide sus pasos y dice: pero tú me dijiste, ok. Lo que usted y yo tenemos que hacer es tratar de vivir de acuerdo a lo que predicamos. Yo pudiera hacer un ejemplo. Imagínense que hay 3 grupos de personas. Necesitaría 6 personas. ¿Quién me ayuda? 6 personas. Solamente 6. Suban, venga. De frente para allá. Y vamos a dividirlo en grupos de 2. Ustedes 2 allá. No, ustedes 2, pónganse allá. Ustedes 2 juntos ahí. Y estos 2 aquí. Fíjese. En la palabra hay un grupo que es la persona que lee la palabra. Aquí está lo que reciben la revelación y aquí están los que se la aplican. Estas 2 personas, imagínense que están discutiendo algo que dice la Escritura. No, porque dice esto. Por eso el apóstol Pablo dice: no juzguen en fiesta, ni en bebida, ni en luna nueva. Porque el asunto ya eso no es el tema que se esté manejando. Hay alguien más importante que la misma fiesta. Hay alguien más importante que el mismo manto de alegría. Cuando la iglesia entienda eso, que hay alguien más importante que yo, entonces verdaderamente va a empezar a vivir. Ok. ¿Qué dije que era grupo este? Los que la leen. Póngase a discutir en mímica, no hablen para que no me imagines. Discutiendo la palabra. Está la gente que recibe la revelación. Hable como que yo recibí esta revelación, como así. Y yo recibí esto. Y aquí están 2 que se aplican. Póngase como que ustedes están aplicando la Biblia, un ejemplo. Como así, como medio. La gente rápidamente se monta allí en una discusión de qué dice la Biblia, qué dice no. El otro, no, que yo recibí esta revelación, pero escucha predicando un mensaje y dice: no, pero tú estás predicando eso, tú tienes que escuchar el mío. Entonces
Entonces aquí este grupo del que se le aplica, la gente no le llama la atención, porque aquí no se está discutiendo revelación, se está discutiendo que si yo me ajusto a lo que dice la palabra, lo que la gente ha perdido el enfoque y está tratando que la Biblia se ajuste a ellos, y eso es imposible. El ser humano tiene que aprender que se tiene que ajustar a lo que dice la palabra. Cuando aprendamos que no es revelación, que no es enseñanza, es que te la apliques, entonces verdaderamente será el cambio. Gracias. No sé si se dramatizó bien. ¿Se entendió? Entonces el asunto es que ya usted sabe, el grupito suyo no es el que discute mucho Biblia. El grupito suyo no es que tiene la revelación más grande. El grupito suyo es quien se aplique lo que dice la palabra. Me dejaron solo. Por eso es que yo digo, el apóstol Pablo tiene que ser familia mía obligado. Porque allí en Colosenses hablando, todo lo que ocurrió es sombra de lo que había de venir. Es por eso que aunque hay una fiesta, aunque hay un evento muy grande, hay alguien más importante que el mismo evento. Que si Él no está presente, es en vano que estamos haciendo lo que hacemos. Tenemos que estar convencidos de eso. Tenemos que estar convencidos de eso. No es el conocimiento que yo reciba, no es la manera que yo adore a Dios, es que hay alguien más importante que lo que yo hago. Yo voy a terminar ya. ¿Sabes que hubo un hombre llamado Aarón, el primer sumo sacerdote en Israel, que por 40 años en el desierto, dice la palabra que ofrecía al Señor un servicio de adoración? Pero si usted lee la Biblia con seriedad, no hay ningún momento que Aarón se quejó de su servicio a Dios. Pero ¿qué sucede con nosotros? Que en algún momento decimos: ay, pero yo me cansé, estoy cansado ya. Tenemos 3 semanas cantando, tenemos 3 semanas danzando, ya yo estoy cansado. Déjame descansar este domingo. Y es con todo. Dirá: yo tengo 3 semanas predicando también. Pero no, sáquenme de ahí. Predico mañana y el pasado, no tengo problema. Aarón nunca se quejó, porque lo que diferenció a Aarón del resto era para quien él hacía su servicio. Lo que haces es tan importante porque no lo haces para ti ni para el hombre, lo haces para Dios. Esa es la verdadera revelación. Porque cuando lo que haces sabes que es para Dios, vas a cuidar a tus semejantes. Cuando lo que haces lo haces para Dios, vas a cubrir el corazón y las espaldas de tus semejantes. Porque es la unción de Isaías 61. Esa es la unción que dice Lucas capítulo 4, que Jesús, llegando a la sinagoga, le dieron el rollo del profeta Isaías. Y cuando lo leyó y le dijo: esta palabra se ha cumplido hoy delante de vosotros, le estaba diciendo: es que yo soy esa persona que da la autoridad. Yo soy esa persona, pero no una autoridad para amedrentar, no es una autoridad para pisotear, una autoridad para levantar al que está caído, es una autoridad para sanar los corazones, es una autoridad para sacar a las personas de la cárcel. Y volviendo a la revelación de la película Soul, mira, Disney va a tener que pagarme porque en transmisión en vivo lo estoy dando promoción. Hay que monetizar esta prédica. Cuando usted va a otra escena de esa película, se llamaban unas almas oscuras que estaban donde está el mundo de las, y esas almas caminando así. Y el personaje veía a toda esa gente caminando así. Y otro le respondió: ah, son esas personas oscuras. Y lo que dice lo que yo entendí de la película, son las personas que viven sin propósito en la tierra. Su alma está así. ¿Qué explicación tiene que si la palabra dice que a sacar de las
cárcel, a los prisioneros, apertura de la cárcel, no es el que está cumpliendo una sentencia por la ley. No se refiere a eso. Es alguien que no sabe que su alma no es feliz porque está siendo prisionera en un lugar que no pertenece. Entonces lo que hace esa unción del manto de alegría es que te saca de donde tú no perteneces. Tú no perteneces a la tristeza, tú no perteneces a lo que están quedados. Tú perteneces donde está el gozo del Espíritu. Tú no perteneces donde está la ceniza. Tú perteneces donde está el fruto del Espíritu, donde está el manto de alegría. Porque hay situaciones que vivimos que nos da tanto, como decimos, tanto golpe en la vida que pensamos que pertenecemos a donde esa situación nos arrojó. Pero ese es tu refidín. Te vas a extender. Dígaselo al que está a su lado, te vas a extender. Te vas a apuntalar. Si tu construcción se necesitaba si se necesitaba madera, el refidín está en las maderas para que te apuntales. El refidín es donde te vas a extender. Y siguiendo con Moisés, 5 minutos termino. Siguiendo con Moisés, es que Moisés le dijo a Josué: escoge varones para pelear contra Amalek. Lo que Moisés le estaba diciendo es que tú vas a pelear una guerra abajo y yo te voy a ayudar a pelear una guerra arriba. Entonces Moisés, levantando los brazos, era diciendo lo que significa este lugar. Por eso dice que Ur y Aarón le trajeron una piedra, una roca, y él se sentó. Cuando usted ve que la palabra dice que en Primera de Corintios capítulo 9, porque nuestros padres se sustentaron viendo allá en el desierto, bebiendo del agua de la roca. Y el apóstol Pablo termina diciendo el agua, la roca, que era Cristo. Pero hay una palabra, mire, que se lo voy a decir la próxima vez que predique. Claro, para que descanse. Usted está cansado ya de escucharme predicar. Tengo 3 domingos predicando. Es que la palabra dice, Primera de Corintios capítulo 9, si no me falla la memoria, dice que fueron bautizados todos en el desierto. Yo lo voy a buscar. Deme unos segundos. Para leerle. Se me perdió la cita, Dios mío. 10, estaba en el 9, ¿qué 10? 10, ok, Primera de Corintios 10 dice la palabra: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Qué yo quiero decir con esta palabra? Es que no se entiende un bautismo en el desierto. No se entiende, porque aunque habla de un agua que brotaba de una roca, no se entiende un bautismo. Y es que lo bautizó no en agua, sino en autoridad. Es que usted tiene que entender que hay una posición, en una etapa que necesita ser bautizado en autoridad. Y en Hebreos capítulo 11 dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Dice que Jacob adoró recostado de su vara.
¿Cómo entendemos eso? Es que Jacob adoró recostado de sus promesas, porque en la vara estaban las promesas. Mire, las promesas que Dios le ha dado para su vida y para su familia debe ser tu almohada para que duermas en ella. Esas promesas son tu colchón, son tu cama para que, yo no sé si usted me agarró, las promesas que Dios me dio son donde yo voy a empezar a descansar y a dormir. Por eso dice que Jacob adoró recostado de su vara. ¿Dónde estaba la vara? La vara estaban los designios proféticos de cada persona en la Biblia. Por eso Dios le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? Tengo una vara. Y entonces golpeó las aguas y entonces se dividió el mar. Porque las promesas de Dios no pueden provocar en tu corazón angustia. Las promesas de Dios no pueden provocar en ti desesperación alguna, de que no es que no se ha cumplido. No, no. Las promesas de Dios deben ser los que más sueño te dé una confianza, que usted crea que ese fiel es Dios quien lo prometió, el cual también lo hará. Yo quiero saber si hay personas entendiendo la palabra que esta mañana. Cuando Jesús le hizo el milagro a Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero usted lo lee, Marcos capítulo 10, los versos 46 por allá, dice la palabra que Bartimeo, arrojando su capa, le siguió. Es decir, Bartimeo, se lo voy a decir bajito para que no todos escuchen, Bartimeo tenía una capa de un mendigo. Él tuvo que soltar la capa y seguir a Jesús después que le hizo el milagro. Es que cuando se habla de manto de alegría, debes de soltar el manto que te estaba arropando en un pasado. Suelta ese manto de tristeza, suelta el manto de espíritu de angustia y recibe el manto de alegría. Dios mío, tienes que soltar lo que te estaba agobiando y apropiarte del manto de alegría. Ya estoy terminando. Lo veré cuando lo crea. Moisés y el pueblo son llevados a un punto geográfico indicado para extenderse. El pueblo de Egipto atacó a Israel. Fueron librados. Vino Amalek, los atacó. Fueron librados. Después tenían hambre en el desierto. Dios mandó el maná. Recibieron alimento. Luego tenían sed. Recibieron agua de la roca. Luego tenían deseo de comer carne. Y Dios mandó codornices y comieron. Entonces todos los problemas que ellos enfrentaron luego de su salida de Egipto salieron de cada uno de ellos, pero eran por etapas. Es que en diferentes etapas que estamos viviendo, no voy a perecer en las etapas, son etapas que tienen que suceder. Salí de Egipto, viene Amalek, pero voy a superar a Amalek. Después viene el hambre, voy a superar el hambre. Luego viene la sed, el agua de la roca, voy a superar eso. Luego viene el hambre de comer carne, voy a superar eso. Es que todas las etapas, no importa si estoy en el medio, las voy a superar. Yo voy a terminar. La gente como que está cansada. Al pie del monte Sinaí es el punto más como de más energía espiritual, porque estaba la decisión del pueblo de seguir al Dios que se iba a revelar en el monte o a seguir en su vida pasada de Egipto. Era el momento clave para ellos desistir de una mentalidad egipcia y ser transformados por la palabra. Es por eso que cuando Moisés subió allá al monte Sinaí, cuando descendió, encontró un desorden, porque todavía el pueblo no había cambiado, aunque estaba en el lugar propicio para cambiar. Escuche eso. El varón tiene cosas que la mujer no tiene y viceversa.
Y la unión de varón y mujer produce cosas que individualmente no se puede producir. Eso mismo sucedió con el monte Sinaí y el pueblo. Es decir, que aunque estaba la presencia de Dios, era necesaria la presencia del pueblo allí. Es por eso que donde se busque a Dios se tiene que tratar de que esté, se encuentre, porque es un asunto de dos, no de uno. Es un asunto de dos, no de uno. Pero la gente al día de hoy prefiere la presencia de Dios que compartir con las personas, pero no sabiendo que la misma presencia de Dios está con las personas. ¿Lo puedo decir? Vino Jacob de pelear con el ángel para que lo bendiga, y cuando se encuentra con su hermano Esaú le dice: wow, tu rostro me parece como que he visto a Dios. Hay personas que dicen y claman, quieren ver a Dios, quieren ver a un ángel, quiere que Dios se les revele, pero no le quiere ver la cara a sus hermanos, sin saber que la cara de sus hermanos es la misma cara de Dios. Déjese de eso. Si usted no ama a su prójimo como usted mismo, Dios no se le puede revelar. Queremos vivir matando a nuestros semejantes y entonces tratar de buscar la presencia de Dios. La presencia de Dios está en la congregación. Yo me metí en problema ya. Yo me metí en un problema serio ya. No es que no quiera un momento a solas, porque dice la palabra que Jesús oraba y se iba solo. Oraba con los discípulos y se iba solo. Es que un asunto es que tratamos de ver, espiritualizar tanto las cosas, que no podemos estar allí. Quizás me contamino, pero si no amo a mi semejante, entonces ¿cómo puedo decir que amo a Dios que no lo veo? Dile al que está a su lado: tú tienes rostro de Dios, aunque no me caiga bien. Aunque no te caiga bien, tú como que tienes rostro de Dios. Yo me metí en problemas ya, serio. Entonces el pacto de el monte Sinaí era: yo voy a hacer mi parte, pero si ustedes me obedecen, lo voy a constituir en una nación de reyes y sacerdotes. Y todo el pueblo observaba todo eso, el estruendo que sucedió allí en Sinaí. Y escuche esto: aunque las cosas no tengan una explicación humana alguna, no quiere decir que usted no lo va a obedecer. No quiere decir que no sea algo real, aunque no tenga explicación humana. No quiere decir que no sea real. Existe. ¿Sabe cuál es esa manera de yo alcanzar esa luz? Es porque esa luz se cultiva. Esa luz es como un árbol. La palabra de Dios es como un árbol que mientras más la persona se encargue en cultivarlo, así mismo va a crecer. La palabra del Señor es como un árbol. ¿Por qué se debe cultivar? Porque algo que se cultiva se le dedica tiempo, se le dedica atención, se le dedica esfuerzo, empeño, y no puede crecer de manera individual. Solo un ejemplo: aunque hay árboles que crecen de manera silvestre, sabe que lo que requiere más trabajo en el ser humano es de lo que no tiene cara de lo que va a ser. Lo dije en español. Lo que no tiene cara de lo que será es lo que más trabajo le da al ser humano de realizar. Es por eso que necesitas ver. Necesitas verlo, pero no en lo físico, verlo en lo espiritual, para entonces. Por eso yo escuché dando un testimonio
diciendo que cuando iban a inaugurar, vuelvo con Disney de nuevo, cuando iban a inaugurar todo eso allá en Disney, viene el presentador de la actividad y dice: bueno, ahora pasamos a la familia Disney aquí, lamentamos que no está aquí presente Walt Disney, y la esposa se paró de su silla y le dijo: espérese. Usted está diciendo que lamenta que mi esposo no está aquí, pero él lo vio. Dice que cuando ellos pasaban en helicóptero a ver todo esos terrenos, dice que todo él lo vio. Y ese sueño, ese diseño salió de él. Aunque no lo vio materializarse en lo terrenal, lo había visto. Es por eso que llegarán personas a tratar de decir: no, yo no lo voy a decir. Me voy a meter más problemas ahí todavía. Lo que Dios quizás te mostró hace muchos años, y quizás Dios se lo revele ahora. Hay personas que se quieren robar esa revelación. Lo dije. Pero Walt Disney vio todo el diseño no lo vio materializarse, pero ya lo había visto. Porque lo que más trabajo le da al ser humano es tratar de ver lo que no es. ¿Qué es ver lo que no es? Ver más allá de lo aparente. Porque detrás de una carita feliz puede haber un corazón roto. Detrás de una cara, en buen dominicano, amarrada, puede haber un corazón feliz. Entonces tenemos que empezar a nosotros ver por encima de lo aparente, ver qué hay detrás allí. Necesito ver qué hay detrás. Pero ¿qué necesito para que ese manto de alegría caiga sobre mí? Ya termino con esto. Es que necesito esfuerzo. Porque mientras más grande es el esfuerzo, más grande será la recompensa. Mientras mayor sea el esfuerzo, más grande será la recompensa. Cuando nosotros nos sentimos como nerviosos y cosas, hay cosas que se pueden salir de nuestras manos y podemos arruinar los planes. A un nervioso no le diga de una sorpresa. Va a tener que entrarse debajo del agua para no decir la sorpresa. Entonces, cuando la persona entra en esa ansiedad o un nerviosismo, puede arruinar unos planes que por mucho tiempo se llevó como construyendo. ¿Cómo se controla eso? Cuando la persona aprende a resistir como el impulso de reaccionar. Mire, eso es Biblia 1:1. Cuando usted controle su impulso de reaccionar, usted va a empezar a ver resultados diferentes. Porque yo diré: no es que me están provocando, es que me provocan. No, esa provocación es para que no reaccione. Usted no me agarró. Es que debo de controlar el impulso de yo reaccionar a algo, de explotar. Me están enseñando es que no debo de reaccionar allí, debo de resistir. Por eso que esa luz del principio se reveló en Pentecostés. Y esa misma fiesta vino el Espíritu Santo, donde se dice que había más de 120 personas y solamente quedaron 120. Más de 500 se dice que había, pero no todos resisten, porque la gente resiste por lo que ve. Es por eso que usted tiene que ver cuando lo crea. Cuando usted le crea a Dios,
Cuando usted le cree a Dios, no importa la situación. No se trate de montar en otro testimonio cuando alguien testifique. No. Aunque usted no vea nada, empiece a creer. Porque la palabra dice: el justo por la fe vivirá.